Buenas tardes. Bienvenidos al cuarto audio de esta síntesis sobre la historia de la humanidad. Hoy comenzaremos a transitar el cuarto siglo. Este es un periodo por demás importante en la historia de Roma y también de la Iglesia. Tiempo en que se comienza a gestar la caída de una y el surgimiento de la otra. Comenzaremos algunos años antes de ingresar al siglo IV, más precisamente en el año 284. En este tiempo asume como emperador de Roma Diocleciano. Este toma el poder bajo una crisis política y económica, por lo cual dispone la división del imperio en lo que se denomina la tetrarquía. El término nos informa que se divide en 4 regiones, 2 regiones en Oriente y 2 en Occidente, cada una de estas gobernadas por un Augusto y un César. Esta disposición administrativa tenía como finalidad hacer más expeditivas las decisiones de gobierno. Diocleciano aspiraba a que Roma vuelva a sus años dorados, año 96 hasta el 180 después de Cristo. Pero este deseo no se limitaba a lo político y económico, sino también a lo religioso. Y en algún sentido esto se logró, pues hubo mejoras en lo administrativo, pero también generó una inestabilidad política debido a las rivalidades originadas en las divisiones territoriales y la ambición de poder que cada una tenía sobre la otra. Algunos historiadores sostienen que aquí comienza el declive del imperio. Cabe destacar que Diocleciano llevó a cabo la mayor persecución de cristianos, año 303, desde que se había instalado dicha práctica en el año 64. Luego de que Diocleciano abdicó, asume como emperador oriental Galerio, quien sigue con la política de persecución hasta el año 311, que es cuando entra en vigencia el Edicto de Tolerancia de Galerio, por el cual se pone fin definitiva a la persecución de cristianos. Esta medida se estableció puesto que se tomó conciencia que la persecución no eliminaba a los cristianos, muy por el contrario. El número de conversos se había incrementado ininterrumpidamente desde el comienzo de nuestra era. A partir de este momento, la Iglesia cristiana pasa a ser tolerada por el imperio, hasta que en el año 313 entra en vigencia otro edicto emitido por Constantino, llamado Edicto de Milán, donde no solo se permite el cristianismo, sino que se invita a ser parte de esta iglesia. Aquí, la iglesia cristiana pasa a ser favorecida por el imperio. Constantino había asumido como emperador de la parte occidental en el año 306. La parte oriental, como ya mencionamos, estaba gobernada por Galerio. Constantino, al asumir, tiene un conflicto de poder, ya que había un usurpador en su territorio, que se autoproclamaba emperador de Roma. Esta disputa continúa hasta que en el año 312 se enfrentan en la batalla del Puente Milvio, donde Constantino vence a Magencio. Cuenta la leyenda, y a este punto nos dirigíamos, que antes de la batalla Constantino vio una cruz de luz en el cielo, con una inscripción que decía: «Con este signo vencerás». Este acontecimiento nunca fue afirmado ni desmentido. Lo cierto es que un año después Constantino firma el Decreto de Milán. Las disputas de poder no cesaron sino hasta que en el año 324 Constantino se enfrenta a Licinio, que en ese momento era emperador de la parte oriental, quien es vencido, y desde este momento Constantino pasa a ser el único emperador de Roma. Para continuar,
Deberíamos virar por un instante hacia el terreno teológico de la época, para mencionar que hasta el año 320 la Iglesia no había logrado una posición unificada en cuanto a la relación intratrinitaria, es decir, cuál era la relación de Jesús con el Padre. Más específicamente, se discutía la consubstancialidad. En otras palabras, si Jesús y el Padre eran de la misma sustancia. En torno a esta discusión surgen innumerables herejías y especulaciones. Se puede decir que el arrianismo, herejía iniciada por Arrió, quien fuera obispo de Alejandría, era la que más seguidores tenía. La misma postulaba que Jesús no era de la misma sustancia que el Padre, que estaba subordinado a Él y que había sido creado por Él. Esta postura ponía en vilo el concepto trinitario, es decir, si Jesús no era consustancial al Padre, la unión trinitaria no era posible. Por lo cual el emperador Constantino, aquí volvemos nuevamente a la historia, decide llamar a concilio, y en el año 325 se realiza el primer concilio ecuménico en Nicea, donde asistieron 300 obispos, con el fin de establecer una postura única sobre la consustancialidad del Padre y del Hijo. Aunque este concilio también tuvo una utilización política por parte del emperador, que perseguía unificar la doctrina eclesial y consolidar sus bases, ya que ésta le servía como sustento político. La conclusión del concilio de Nicea fue la redacción del símbolo de fe, lo que comúnmente conocemos como credo, donde se sintetiza en qué creemos los cristianos. Pero por sobre todo, este concilio sirvió para fijar una postura doctrinal con respecto a Jesucristo, donde se lo reconoce consustancial al Padre, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, en clara oposición a lo que postulaba el arrianismo. Es importante destacar que a lo largo de toda la historia futura, la Iglesia, cada vez que ingresó en una crisis muy fuerte, se llamó a concilio, para unificar doctrina, resolver controversias o realizar reformas. La Iglesia que conocemos hoy no es la Iglesia de los primeros siglos, sino la consecuencia de numerosos concilios que fueron marcando el camino doctrinal. La Iglesia también ha ido evolucionando con el correr del tiempo y adaptándose a las necesidades pastorales requeridas por los cambios sociales. Aunque a veces la tildamos de conservadora, se debe comprender que los cambios en la Iglesia siempre deben realizarse a la luz del Evangelio y la tradición. Apartándonos de los senderos históricos, me gustaría abordar por algunas líneas una devoción que entre verdades de fe, tradición e historia se fue ganando un lugar muy importante en nuestra relación con Dios. Haremos un breve repaso de la evolución devocional a María, nuestra Madre. Introducirnos en esta temática nos obliga a tener claro algunos conceptos para poder interpretar correctamente lo expuesto. Lo primero que debemos saber es a qué denominamos teología. El término es compuesto, ya que lleva una parte principal y un fijo. La parte principal, teo, que significa Dios, y el fijo, logía, que significa logos, idea, concepto, lógica. Es decir, que la teología intenta entender la idea, el concepto o la lógica de Dios en lo que hace a su esencia, es decir, Dios en su interior, ad intra, y en su relación con lo creado, ad extra. La teología estudia a Dios mismo y todo lo que de una u otra manera se relaciona con Él, que es la creación toda. En otras palabras, podemos decir que la teología intenta interpretar a la persona divina y dar explicaciones o racionalizar la revelación, que es la manera en la que Dios se da a conocer,
lo cual se da de diversas maneras, pero la principal fuente de estudio a este fin son las Escrituras. Así como la medicina nos enseña cómo tratar e interpretar nuestro cuerpo, la teología nos indica cómo tratar, interpretar y llevar adelante nuestra relación con el Creador. Para llevar a cabo este trabajo, la teología debe encuadrarse dentro de lo que se denomina la triple autoridad. Es decir, la teología no puede decir lo que se le antoje, sino que debe estar enrolada dentro de los siguientes parámetros. Primero, la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Segundo, la tradición, que se manifiesta a través de los padres de la Iglesia y los distintos concilios ecuménicos. Tercero, el magisterio de la Iglesia, que es la autoridad docente de la Iglesia, que es ejercida a través del Papa y los obispos. De este modo, la Iglesia se asegura la inerrancia doctrinal. Esto lo expreso para que podamos observar que nuestra devoción por María, nuestra Madre, está perfectamente encuadrada dentro de las fuentes que garantizan la justa doctrina, asegurándose así la autenticidad y profundidad de nuestra fe. Aquí no hay lugar alguno a errores doctrinales. Veamos entonces de qué manera estas fuentes solventan, sostienen y avalan nuestro culto a María. Todos sabemos que María es nombrada en las Escrituras. El primer lugar donde se la menciona es en lo que se denomina el protoevangelio. Proto significa primero y evangelio significa buena noticia. Esto es Génesis 3:15 y dice: «Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tú y su descendencia. Ella te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón». Luego la menciona Isaías en 7:14 y dice: «La joven está embarazada y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel». Emmanuel significa Dios con nosotros. En el Evangelio de Lucas capítulo 1 se narra la anunciación del ángel a María. El ángel se le aparece y le dice: «Alégrate llena de gracia». Luego le comunica que dará a luz un niño, y es cuando ella le dice: «¿Cómo puede ser esto si no he estado con hombre alguno?». El ángel le responde: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Es por ello que el niño llevará el título de Hijo de Dios». La Virgen es nombrada muchas veces más, pero tomaré solo estas 3 citas para establecer el origen escriturístico de su devoción. Los evangelios se terminan de escribir hacia fines del siglo I. El papel dado a María en estos es de marcada importancia, puesto que la maternidad en esa época era sinónimo de centralidad familiar, transmisión de vida, respeto y reverencia. Esto fue tomando un asiento social, cultural, que poco a poco se transformó en devoción. A este fin también colaboraron los evangelios apócrifos. Tal vez el que mayor incidencia tuvo fue el evangelio apócrifo de Santiago. Con el correr del tiempo, toda esta iniciativa es recogida y sostenida por la patrística. Y es así como autores como Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios, la menciona en el contexto de la Encarnación, destacando la concepción virginal de Jesús. Tertuliano, quien afirma que la maternidad de María es garantía de la Encarnación y su virginidad símbolo de la divinidad del Mesías. Por otra parte, San Ambrosio escribió varios sermones y libros destacando su papel en la historia de la salvación. En pocas palabras, podríamos decir que la devoción a la Virgen nace enraizada en las Escrituras, la cual en el Nuevo Testamento solo la nombra 14 veces. Este número nos indica que si bien tiene un papel muy importante, no es muy mencionada, pues Pedro es nombrado 154 veces y no hay devoción alguna sobre su persona,
más que la que nos otorga su propia santidad. Aún así, la devoción a María fue creciendo más y más, para luego ser sostenida por la patrística, que no solo la reconoce como la Madre de Jesús, sino como Madre de Dios, lo cual fue motivo de numerosas controversias. Uno de los más grandes opositores a esta postura fue Nestorio, obispo de Constantinopla, que sostenía que María no era la Madre de Dios, sino que era la Madre de Jesús, tema que queda absolutamente zanjado recién en el año 431, en el Concilio de Éfeso, donde se establece el dogma de la Theotokos, término griego que significa Madre de Dios. En síntesis, la devoción a María nace con una fuente escriturística y luego se consolida en un sentimiento popular que es recogido por la tradición y luego por el Concilio de Éfeso. Por lo cual es importante destacar que María no es de manera alguna una devoción imperativa de quienes tienen o tuvieron la responsabilidad de guiar los caminos de la fe, sino la consecuencia de 4 siglos de evolución popular, teológica y doctrinal. Filosóficamente podemos mencionar el siglo IV como una etapa donde el neoplatonismo se fija en el centro de la escena. Esta corriente filosófica deriva de las ideas de Platón, siglo IV a.C., quien sostenía que existen 2 realidades, 2 mundos paralelos: el mundo sensible, que es todo aquello que percibimos a través de nuestros sentidos, y el mundo inteligible, que Platón denominaba como el mundo de las ideas o de las formas, básicamente lo que entendemos como nuestra intelectualidad. Para Platón, este último era el verdadero, eterno e inmutable, lo que la metafísica tomista denomina como los universales. Para Platón, estos 2 mundos estaban total y absolutamente separados. El neoplatonismo acepta la existencia de ambos mundos, pero sostiene que ambos mundos provienen del uno, que es aquello de donde provienen todas las cosas, o sea, no están separados. Por otra parte, el neoplatonismo pone un énfasis mucho mayor en la experiencia mística y la unión con lo divino. Entiende que la realidad que vivimos proviene de la deidad. Habíamos dicho en audios anteriores que la filosofía y la teología comenzaron a relacionarse a partir del comienzo de nuestra era. Pues bien, aquí podemos evidenciarlo. La filosofía asciende en sus pensamientos tratando de dar, sin fe mediante, explicaciones racionales a nuestra existencia. La teología, por el contrario, versa toda su especulación a la luz de la fe, lo cual no la hace menos racional, sino que establece un enfoque diferente, asumiendo a Dios como una realidad indiscutible. Volviendo a la historia, debemos mencionar que en el año 330, Constantino crea la ciudad de Constantinopla. Los motivos por los cuales este proyecto se llevó adelante son varios, pero solo mencionaremos algunos. El Imperio Romano estaba en una crisis muy profunda, acechado por los pueblos bárbaros. Constantinopla, ubicada en donde hoy es Estambul, daba la posibilidad de marcar muy eficientes defensas y un lugar estratégico para controlar el comercio naviero. Constantino no se equivocó. El Imperio Romano, tal y como se conocía en Occidente, ya tenía fecha de vencimiento. Y con esta estrategia dilató enormemente su desaparición, dejando como residual al Imperio Romano Oriental, con capital ya no en la ciudad de Roma, sino en Constantinopla. Constantino muere en el año 337. El imperio se divide en 3 partes, una para cada uno de sus hijos, hasta que en el año 350 Constancio II se consolida como único emperador de Roma, al igual que lo había sido su padre. Este nuevo liderazgo
hizo temblar las bases mismas del Concilio de Nicea, quien se supone había desterrado al arrianismo, pero no fue así. Constancio II era arriano, y si el emperador lo es, pues todo el mundo debe serlo. Las discusiones se profundizaron, la legitimidad del Concilio de Nicea se puso en duda, y como si esto fuera poco, comienza también por esta época la discusión sobre la naturaleza del Espíritu Santo. Aquí sí se complicó. En este sentido había varias posturas, la de los macedonios, por ejemplo, que sostenían que el Espíritu Santo era inferior al Padre y al Hijo. Lo que en verdad postulaban eran que el Espíritu Santo no era una persona divina en sí misma, sino una emanación del Padre y del Hijo. Por otro lado, teólogos como Basilio de Cesarea, Crisóstomo, Gregorio de Nacianzo, defendían la postura trinitaria, que es la que nosotros conocemos hoy, la de la consubstancialidad, es decir, las tres personas divinas son la misma sustancia. Basilio fue uno de los que más influyó en la formación de quien en el año 378 se convirtiera en emperador de Roma, Teodosio. Así fue que en el año 380, a través del edicto de Tesalónica, la religión católica se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Un año más tarde, se llama a concilio en la ciudad de Constantinopla, donde queda refrendado el Concilio de Nicea y se establece un nuevo símbolo de fe, el símbolo de niceno-constantinopolitano, que a diferencia del niceno, agrega al Espíritu Santo. Aquí también se estableció el primer dogma de fe de la Iglesia Católica, el dogma de la Santísima Trinidad, el cual establece que en Dios hay tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. El dogma de la Santísima Trinidad es un tanto complicado, y esto se debe a que nos conduce a comprender conceptos que no son propios de nuestra naturaleza. Intentaremos dar una explicación breve sobre el mismo. Entendemos por creación todo lo que conocemos, excepto Dios. Dios no es creación. Dios se hace presente en la creación, la gobierna, pero no es creación. Cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo hacemos por una cuestión pedagógica, pero en verdad cuando Dios sale de sí para relacionarse con lo creado, siempre es uno. A esto le llamamos misiones divinas. En las misiones divinas, Dios siempre es uno, lo que se denomina Dios ad extra, o sea, Dios hacia afuera. En otras palabras, nosotros al ser creación, siempre nos relacionamos con un solo Dios. Es por eso que el dogma trinitario dice un solo Dios, haciendo mención a cómo se da nuestra relación con Él y teniendo en cuenta la unidad del mismo en su esencia. En cambio, cuando hablamos de Dios ad intra, o sea, Dios hacia adentro, es decir, intratrinitario, ahí sí se establecen las tres personas divinas. Para entender la Trinidad en su interior debemos saber que a diferencia de nosotros, cuando hablamos de Dios, los términos sustancia, esencia y naturaleza son sinónimos y se refieren a la persona divina en su unidad, en aquello que es común a las tres personas. Para referirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su individualidad, lo hacemos a través del término persona o hipóstasis. Por último, el término relación lo utilizamos para establecer que la distinción de cada una de las personas divinas se establece o reside en la referencia de cada uno a los otros. En síntesis, utilizamos el término sustancia para referirnos a Dios en su unidad. Utilizamos el término persona para referirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Utilizamos el término relación para establecer las diferencias entre uno y otro.
La diferencia existente entre las tres personas divinas, es decir, aquello que les es propio a cada uno, son: lo propio del Padre es la paternidad, es el principio sin principio. Lo propio del Hijo es la filiación, es el principio post-principio. Lo propio del Espíritu Santo es la procesión, que procede del Padre y del Hijo. Por último, deberíamos decir que el Hijo procede del Padre a modo de concepto. Esta procedencia del Hijo no es voluntaria del Padre. Así como no es voluntaria la luz que arroja el fuego, por ejemplo, el Padre es, y como consecuencia inevitable, es el Hijo, que es el Logos, el concepto, la inteligencia de Dios. El Espíritu Santo, por otra parte, procede a modo de amor, es decir, es el fruto del amor del Padre y del Hijo. Cuando el Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice: al principio estaba la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, el término palabra deriva del latín verbum, que a su vez deriva del griego logos, que significa concepto, idea, inteligencia. Aquí el evangelista, entre otras cosas, nos está mencionando cómo el Hijo procede del Padre. Y esto lo hace a modo de concepto, de idea y de inteligencia. Esto lo menciono puesto que a menudo entendemos nuestra relación con Dios solo como una consecuencia de nuestra manifestación religiosa. Pero esto no es así. Justino, un teólogo del siglo II, inicia lo que se denomina la teología de la semilla del Verbo. Esto significa que Cristo ha estado presente en la humanidad aún antes de la encarnación, pues la manifestación del Verbo se hace presente en toda la inteligencia creadora. Cada vez que usamos nuestra intelectualidad, estamos haciendo uso de un principio divino que nos fue cedido para poder evolucionar en nuestro ser. Veámoslo de este modo: no hay Hijo sin Padre, no hay Espíritu Santo sin Padre y sin Hijo, no hay humanidad sin que esa Trinidad habite en nosotros a modo de inteligencia y amor. Todas nuestras manifestaciones son un reflejo de lo que Dios es. Nuestro vínculo con Dios no depende de nuestra voluntad, es nuestra naturaleza. Lo que sí depende de nuestra voluntad es la búsqueda del amor, el bien y la verdad. Pero aún en los casos en que esto no lo hagamos, nuestro vínculo con el Creador, al menos en esta vida, permanece indisoluble. Esto es teología muy compleja, difícil de sintetizar, pero es crucial en un mundo tan inundado por la información. Porque si no caemos en el reduccionismo de pensar que lo único inteligente es nuestro teléfono o la inteligencia artificial. Y esto no es así. Toda la inteligencia que conocemos es tan solo un reflejo de la inteligencia suprema que es Dios. Cuando hacemos uso de nuestro intelecto, nos estamos vinculando con Él y en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta. Les pido disculpas porque me he extendido mucho. Hice lo mejor que pude. Si Dios quiere, nos encontramos en el 5º audio. Buenas tardes, muchas gracias y que Dios los bendiga.